estudiante. ¿Pudiste ver el tutorial que les dejé por YouTube? Sí, justamente por eso le digo, cuando ¿Buscaste tu quise entrar a correo? las opciones, ¿Te enviaron la clave yo por correo? abrí, sí me mandaron. Bien, el tema que vamos a ver hoy corresponde a la unidad 4 y trata de la relación entre variables. Para poder empezar con este tema, voy a utilizar un ejemplo, o mejor dicho, una situación en la cual nosotros vamos a tratar de interpretar qué es lo que vamos a hacer en esta unidad. Nosotros hasta ahora venimos analizando muchas variables, pero todas por separado. Analizamos, por ejemplo, un conjunto de datos correspondiente a estaturas de personas y aprendimos a describir ese conjunto de datos a través de la media, la mediana, o sea, de las medidas de posición. También describimos el conjunto de datos a partir de las medidas de dispersión. Para eso calculamos la varianza, el desvío estándar, el coeficiente de variación. Y simplemente teníamos descripciones, pero de cada variable en particular. Yo quería analizar la cantidad de materias aprobadas y bueno, podía volver a calcular la media, la mediana, todo lo que podíamos hacer. Pero todos los análisis, todas las interpretaciones, todas las descripciones las hacíamos para cada variable en forma separada. Ahora vamos a ver cómo varía una variable, pero conjuntamente con otra variable. ¿Sí? Conjuntamente con otra variable. Entonces, acá ya no estamos hablando de cómo varía el peso, sino que cómo varía el peso y la talla. ¿Qué pasa si la talla aumenta? ¿Aumenta el peso? Bueno, esas serían las preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo durante esta clase. Por ejemplo, fíjense que nosotros, ayer era un día, antes de ayer, un día caluroso, y es como que el ambiente había mucha sequía. Entonces, si nosotros medimos en varias partes de la ciudad, o en varias ciudades de la provincia de Formosa o otras provincias, medimos el porcentaje de humedad, seguramente nos iba a dar un porcentaje muy bajo, ¿sí? Porque uno ve mucha humareda, ve que hay sequía, ve que el río está muy bajo, entonces el porcentaje de humedad es muy bajo. Y la temperatura en esos días era muy alta, ¿sí? Hizo mucho calor estos días, sobre todo el fin de semana, estaba bastante caluroso, el lunes también, así que había temperatura alta y había humedad muy baja. Después, en estos días, ayer por ejemplo, la temperatura bajó bruscamente y se asoció con una lluvia. Entonces, bajó la temperatura y la humedad aumentó, pero aumentó por la precipitación, no porque bajó la temperatura. Pero ¿por qué le estoy contando toda esta historia? Porque ahí vemos como dos variables que en principio están separadas, una es la humedad y la otra es la temperatura, al variar una, también varió la otra. Al bajar la temperatura, subió la humedad. Entonces, cuando yo miro las dos variables en simultáneo y veo que cuando una se mueve, la otra también se mueve, en el mismo sentido o en sentido contrario, pero como que van de la mano, ahí es donde yo puedo evidenciar que podría haber una relación entre esas variables. ¿Se entiende? Entonces, el análisis que vamos a ver nosotros se divide en dos. El análisis de correlación, que tiene que ver con en qué medida dos variables varían simultáneamente, y por otro lado el análisis de regresión, que tiene que ver en cómo puedo predecir una variable a partir de la otra. Imagínense que si yo no puedo medir la humedad porque no tengo un instrumento, ¿sí? Aparte porque no es que se vende en cualquier lado,
Si yo sé que existe una relación entre la humedad y la temperatura, midiendo la temperatura yo voy a poder predecir la humedad. Predecir no significa calcular, significa estimar qué va a pasar con esa otra variable, conociendo lo que pasa con esta que tengo acá, que puedo medir, como por ejemplo la temperatura. Entonces, en todo este capítulo vamos a estar hablando de dos variables al mismo tiempo. ¿Qué pasa con una cuando aumenta la otra? ¿Qué pasa cuando disminuye la otra? Y bueno, esto se puede aplicar en muchos casos, y en este tema, como nosotros vamos a hablar de educación, voy a elegir como variable de análisis el rendimiento académico. Primero y antes que nada, cada vez que uno habla de variable, nosotros siempre nos apuramos a clasificar. Decimos, bueno, el rendimiento académico es cuantitativa continua. Sí, perfecto. Pero a veces uno pasa por alto la definición de la variable. Yo, en un ejemplo que hicimos hace un par de clases atrás, donde les decía, ¿qué tipo de variable es peso? Ustedes decían cuantitativa continua. ¿Qué tipo de variable es cantidad de materias aprobadas? Cuantitativa discreta. De repente les dije, ¿qué tipo de variable es corriente eléctrica? Bueno, hay muchos tiraron como que es continua, como que es discreta. Bueno, ante esa situación, la mejor pregunta es, ¿cómo se mide la corriente eléctrica? O mejor dicho, ¿qué es la corriente eléctrica? ¿Se mide, se cuenta o simplemente se observa? Esa es una pregunta que uno normalmente la pasa por alto, porque usamos siempre variables que son de conocimiento público, como el peso, la talla, la cantidad de materia aprobada, cantidad de hijos, ingreso mensual. Pero fíjense ese ejemplo de la variable clima educativo que vimos hace 15 días atrás, un poquito más. Clima educativo, uno mira y dice, bueno, ¿por qué es clima educativo? ¿Cómo sé si es cuantitativa, si es cualitativa? ¿Cómo sé? Bueno, yo les digo, el clima educativo es el promedio de años de escolaridad de las personas que tienen más de 18 años que viven en un hogar. Entonces, primero ya saben que tienen que cuantificar la cantidad de años de estudio. Después tienen que promediar, y cuando uno promedia, puede dar cualquier número. Entero, decimal. Así que esa variable primero es cuantitativa. Segundo es continuo. ¿Entienden? Entonces, antes de empezar, vamos a definir lo que es rendimiento académico. Si yo digo que rendimiento académico es la variable en la cual yo a un niño le voy a decir que tiene rendimiento alto, rendimiento medio, rendimiento bajo, eso es una variable cualitativa, que se mide en escala ordinal. ¿Sí? Que no es lo que me interesa en este momento. Pero puede ser. ¿Sí? Puede ser. Rendimiento puede ser también la nota promedio de un estudiante a lo largo del año. Puede ser la nota del último trimestre de un estudiante de un determinado año. Entonces, rendimiento académico lo vamos a tomar como una variable cuantitativa continua, porque voy a medir el rendimiento académico. ¿Cómo? Y no sé, a través de un examen escrito, a través de un examen oral, a través de un cuestionario, con un determinado puntaje. O sea que estamos de acuerdo que el rendimiento académico es una variable cuantitativa continua. Ahora bien, el rendimiento académico de un estudiante no es una variable que está sola en el mundo. Un alumno que tiene dificultades para llegar a la escuela porque vive muy lejos, es probable que esa distancia que la separa de la escuela influya en su rendimiento académico. Le cueste más ir a buscar los materiales, le cueste más tener acceso a conectividad. En este contexto justamente ahora la conectividad resultó ser un factor, no digo determinante, pero muy influyente en el rendimiento académico. El que vive, no sé, en Tacaglé y no tiene conectividad a internet en su hogar,
y difícilmente pueda acceder a las clases y pueda acceder a los materiales. Entonces, la distancia o la conectividad también es un factor que influye en el rendimiento académico. ¿Qué otro factor puede influir en el rendimiento académico? Un factor que se pueda medir, porque yo digo conectividad. Bueno, conectividad, ¿tiene o no tiene? Eso no es una medición, es simplemente una variable cualitativa. Distancia a la que vive de la escuela, bueno, ese sí se puede medir. No es lo mismo vivir a 1 cuadra que vivir a 20 cuadras de la escuela. Entonces el rendimiento académico puedo medir y la distancia también puedo medir. Ahí ya tengo un ejemplo de 2 variables que podrían estar relacionadas. Mi propósito es averiguar si esto realmente es así, si hay o no una relación, cómo es esa relación. Entonces yo les voy a ir mostrando algunas variables que ustedes me van a ir diciendo si les parece que influye positivamente o negativamente en el rendimiento académico. Entonces, o directamente me pueden decir no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, la edad. ¿Puede la edad ser una variable que esté relacionada al rendimiento o no? Sí, profe. Para mí sí, profe. Para mí sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Es una variable que puede estar. Ahora, si yo digo, ¿cómo sé si la edad está relacionada con rendimiento? Bueno, yo les voy a tomar a ustedes un cuestionario, son 119, 118 alumnos, les voy a tomar una prueba y voy a tener 119 notas, 119 calificaciones, ese va a ser el rendimiento. Pero también le voy a pedir que en la hoja me anoten la edad. Entonces van a 21, 20, 20, 20, 21, 24, 28, 29. Con esas 2 listas, que en realidad corresponden a un mismo grupo de estudiantes, que son ustedes, yo tengo 2 variables. Por un lado la edad, por otro lado el rendimiento. Mi objetivo va a ser responder a la pregunta, ¿hay relación entre la edad y el rendimiento? ¿Qué tan fuerte es esa relación? ¿Es la relación positiva o es negativa? Es decir, ¿la edad influye positivamente o negativamente en el rendimiento? Bueno, con esos datos que yo tomo, voy a poder responder esas preguntas. Y para eso hay que aplicar alguna fórmula que ya vamos a ver. Año de escolaridad de la madre. ¿Tiene algo, les parece que tiene algo que ver? ¿O puede esa variable influir en el rendimiento? Sí, puede influir. Sí, puede influir, profe. Sí, justamente por lo que decíamos de clima educativo familiar. ¿Sí? Entonces, uno espera que una mamá, que es la que está acompañando, generalmente la que más acompaña a los hijos en la escolaridad, cuanto mayor cantidad de estudios tengan, es probable que su hijo tenga mayor rendimiento académico. Por supuesto, ustedes me pueden decir, no, porque una mamá que tenga estudios de posgrado, trabaja todo el día, no tiene tiempo para su hijo, entonces le va mal. Bueno, pero no estamos hablando de una regla matemática, sino de una tendencia, de cuál es cómo influiría una variable en otra. ¿Sí? ¿Año de escolaridad del padre? ¿También? También, profe. También. Entonces incluso Sí. yo podría decir, por ejemplo, les tomo un examen a 5º grado de la escuela primaria. ¿Sí? 5º grado. Un examen de matemáticas. Y son 50 alumnos. Le tomo el examen y le pido que me pongan al lado cuántos años de escolaridad tiene la madre. O le pregunto a los padres en forma separada, porque a lo mejor el niño no entiende la pregunta. Entonces la mamá va a decir, bueno, yo terminé secundario. Entonces tenés 12 años de escolaridad. El otro niño, a ver, su mamá. Y yo estoy en 2º año de la facultad. Bueno, entonces tenés 12 años de secundaria más 2 años de facultad, 14 años de escolaridad. Y así voy haciendo una lista de todas las notas de los alumnos y al lado todas los años de escolaridad de la madre. Analizo esas 2 variables y la respuesta va a ser un número que me va a decir qué tan fuerte es esa relación. Luego hago lo mismo, pero con los años de escolaridad del papá, y veo si ese número va a dar más alto o más bajo.
Entonces ahí yo puedo comparar y decir, bueno, la escolaridad de la madre tiene más influencia en el rendimiento que la del padre, ¿sí? O al revés, o capaz que ninguno, ¿sí? La relación capaz que no hay ninguna relación también. Y podemos seguir nombrando. Por ejemplo, acá les pongo coeficiente intelectual. Creo que esta es una variable que va a influir bastante en el rendimiento académico. Si yo pudiera probar... Sería uno de los más utilizados cuando hablamos del rendimiento académico. Perdón, no escuché. También puede ser uno de los más utilizados generalmente cuando se habla de lo que es el rendimiento académico. Claro, Siempre se claro, sí, asocia sí, con el sí. coeficiente intelectual. Claro, uno siempre parte de ahí y después empieza a ver el contexto. A veces se puede tener un coeficiente intelectual que uno puede detectarlo con un test adecuado, no sé, el test de Bender o el de Raven. El de Raven está medio obsoleto, pero el de Bender está bastante bueno. Entonces uno puede, si uno puede probar que hay una relación fuerte con el rendimiento académico, yo puedo utilizar el coeficiente intelectual como una variable que puede predecir el rendimiento. Entonces, el niño de 10 años o de 8 años, al cual yo le aplico una prueba de coeficiente intelectual, el resultado me puede dar una estimación de cómo le va a ir en la escuela. Y yo le digo a la mamá, bueno, mire, su hijo, por el nivel que tiene, seguramente va a necesitar una asistencia para la lectoescritura. No sé, bueno, ustedes sabrán mejor que yo porque van a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Van a intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje justamente con la población que tiene esa dificultad. Pero está bueno conocer cómo medir esa relación. Y acá les pongo otras tantas. Tiempo dedicado a ver TV, tiempo... A ver, ¿cuál de estas variables piensan ustedes que influyen negativamente en el rendimiento? El tiempo destinado a practicar deportes también puede ser uno que influye negativamente. Sí, por ejemplo, destinado a la lectura, profe. A la La lectura. distancia que vive la distancia a la que vive de la escuela. el tiempo dedicado a ver la TV, tiempo uno dedicado a de la integrantes TV. del grupo También. familiar, la distancia. Salario familiar también podría ser, profe. El salario negativamente, ¿te parece? Sí, el salario negativamente. O sea que cuando Porque si no, mayor... debería seguramente trabajar el niño o el adolescente, o debería dedicar su tiempo a hacer cosas del hogar tal vez, y no podría dedicarse tanto tiempo al A estudio. veces la propia preocupación por el estado económico de la familia estresa Claro, y puede llegar a afectar el rendimiento también. claro, pero no sé por qué decís que es negativo. Porque si el salario familiar es alto, si vos tenés una familia con un importante ingreso familiar, eso creo que no... Claro, claro, me refería si era un salario familiar bajo, o sea. Positivamente significa que cuando una variable aumenta, el rendimiento también va a aumentar. ¿Entienden? Por eso, cuando ustedes me dijeron tiempo dedicado a ver TV, sí, cuando mayor es el tiempo que yo dedico a mirar la tele, obviamente que menor va a ser mi rendimiento. Cuando más tiempo dedico, acá este ejemplo en realidad está un poco viejo, porque ya los niños prácticamente no miran la tele, sino que están con el celular o con la compu, pero mayor tiempo que yo miro TV, menor rendimiento académico. Mayor distancia a la que vivo de la escuela, menor el rendimiento académico. Mayor salario familiar, y yo creo que va a ser mayor rendimiento. ¿Sí? Por eso hay variables que se relacionan positivamente y otras negativamente. Positivamente es cuando aumenta una variable, la otra también aumenta. Negativamente es cuando aumenta una y la otra disminuye. Entonces se puede decir que mayor tiempo destinado a la lectura vendría a ser de manera positiva. Positivo, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Igual todavía no estamos avanzando con eso, pero hacia ahí vamos.
Bien, ¿entienden? Todas estas variables que yo puse alrededor son todas variables que se pueden medir o contar. O sea, son cuantitativas. Y obviamente el rendimiento académico, que es la que está en el centro, es la que nos interesa estudiar. Pero bueno, como pueden ver, yo puedo hacer cada uno de estos análisis. Es más, yo puedo, a fin de año, hay muchas de estas variables que yo le puedo preguntar a los padres, como su salario, número de integrantes del grupo familiar, el tiempo que destina a practicar deporte, y con todas estas variables yo puedo analizar una por una con el rendimiento y medir qué tan fuerte es esa relación. ¿Qué tan fuerte es esa relación? Por ejemplo, yo les voy a mencionar dos pares de relaciones. A ver, coeficiente intelectual y rendimiento académico, esa es una relación, y la otra va a ser salario familiar mensual y rendimiento académico. ¿Cuál de esas dos relaciones creen que es más fuerte? ¿La del coeficiente o la del salario? La del coeficiente, profe. Coeficiente. Y yo supongo que debe ser la del coeficiente. Fíjense que yo les respondo diciendo, yo supongo, creo. ¿Por qué? Porque todo esto va a depender de cuál sea el conjunto de datos que tengamos. ¿Sí? ¿El salario familiar influye? Y claro que sí. Tiene mejor acceso a los materiales, tiene acceso a los medios de transporte, tiene acceso a las comodidades. Pero no por eso... Al tiempo. ¿Cómo? Al tiempo también. Al tiempo, exactamente. El tiempo es un indicador de bienestar, ¿sí? Que muchos no lo tienen en cuenta. Pero fíjense, esto aparte. La pobreza se mide en términos monetarios. Si uno, hoy por ejemplo esta tarde, sale, el INDEC va a publicar a las 4 de la tarde cuál es la canasta básica familiar. Es decir, cuánto necesita una familia tipo, o sea, papá, mamá y 2 niños, cuánto necesita para no ser indigente, o para no ser pobre. Pero habla en términos monetarios. Imagínense que yo tengo un excelente ingreso mensual. Tengo un ingreso que está en el percentil 90, es decir, que tengo un trabajo excelente, pero para ganar ese importe, que me permite comprarme auto, casa en el mejor lugar de la ciudad, yo tengo que trabajar de la mañana, siesta, tarde y noche. O sea, trabajo todo el día, pero tengo un muy buen ingreso económico. Esa persona, si yo mido su pobreza a través del ingreso económico, obviamente que no va a ser pobre. Pero yo no estoy teniendo tiempo. Por ejemplo, si yo me enfermo, no tengo tiempo para ir al médico. Es más, uno no tiene que estar enfermo para ir al médico. Hay controles que uno tiene que hacer periódicamente, y si uno trabaja todo el día, entonces no puede ir al médico. Entonces, si yo no puedo disponer, si yo no puedo usar ese ingreso económico para disponer de tiempo donde yo voy a dedicar, ya sea a la recreación o a la salud, o a lo que sea, entonces hay una dimensión en la cual uno carece de un indicador que se va a transformar en pobreza. ¿Está? Entonces, mirar el ingreso familiar como el único factor que va a influir en el rendimiento del alumno no está bien. Pero en términos generales, les va mejor a aquellos que tienen una buena posición económica. Yo tenía un alumno que siempre cuento el mismo ejemplo porque es un caso muy, muy especial, de una condición humilde terrible. Un montón de hermanos, por supuesto vivían todos en una misma casa, pero él fue el abanderado por lejos, nadie le regaló nada, y sacaba 10 en todos mis exámenes. Porque no sé cómo hacía, pero el único que sacaba 10. Entonces, ese es un caso muy especial, a tal punto que después yo lo encontré luego de unos años y ya era un profesor. En 3 años, 4 se recibió.
Entonces, si ese alumno me cae en un conjunto de datos, donde yo mido su rendimiento académico y mido su ingreso familiar, voy a decir, no, esto no puede ser. Hay un error acá. No puede tener un alto rendimiento académico con un bajo salario familiar. ¿Sí? Pero no estamos nosotros analizando los casos particulares. ¿Cuántos como esos se van a dar en una muestra de 100 alumnos? Y no Profe, sé, a eso es lo uno, que se dos. le llama datos atípicos, ¿no? Eso sería un dato típico. Eso sería un dato típico. Atípico en las dos variables. Altísimo rendimiento, bajo salario. Entonces, si ese me cae en la muestra, bueno, obviamente que va a haber un ruido ahí, pero no tenemos que nosotros decir que no hay relación cuando yo tengo que citar esos ejemplos muy aislados. Año de escolaridad del padre y la madre también. Uno dice, sí, si el papá es un profesional, la mamá es un profesional, el niño tiene que andar bien. Y bueno, pero la mamá es una profesional que, no sé, es médica, especialista, está todo el día afuera, el papá también, y bueno, no tienen tiempo para su hijo y su hijo va para abajo con las notas. Entonces, también eso es un caso donde pareciera que no se da la relación que yo espero. Bien, la idea es no influir con lo que a nosotros nos parece, sino con lo que nos da los datos y poder interpretar el resultado que nosotros vamos a obtener. Ese es el objetivo de esta parte. Así que bueno, vamos a empezar con algunas definiciones. Para hablar de relación entre variables, primero vamos a hablar, a definir las variables. Vamos a llamarle con la letra X y con la letra Y a las variables. ¿Sí? X e Y son letras que usamos para representar a variables. La letra A, la letra B, usamos para representar a constantes, a números que no van a cambiar. Y y X sí, van a tener valores distintos según el dato que yo esté tomando. Con la letra I vamos a simbolizar a la variable dependiente o variable respuesta, que es la variable que me interesa estudiar. En este caso sería rendimiento académico. Y con la letra X vamos a designar a la variable independiente, o también se llama variable explicativa o regresora. Por ahora solamente van a ser variables X e Y. Cuando veamos análisis de regresión, dentro de un rato, ahí sí, Y va a ser variable dependiente y X va a ser variable independiente. Por ahora, no hay una variable que dependa de la otra, sino que vamos a tomar dos variables conjuntamente y vamos a ver cómo varía. Así se toman los datos. Todos los datos que yo voy a analizar para hacer una relación entre variables, los tengo que tomar así en una tabla de doble entrada. Por un lado la variable X con todos los valores y por otro lado la variable Y también con todos los valores. Es importante, no es importante, es necesario que este valor de X, que corresponde por ejemplo a la edad de una persona, le corresponda este valor de Y, que le corresponde a su rendimiento académico, estén ordenados de una determinada forma. Yo no puedo mezclar, yo no puedo hacer acá una lista de valores y acá otra lista de valores. No. A esta X1 le corresponde esta Y sub 1. A este Y sub 2 le corresponde Y sub 2. Si yo ordeno esta variable de una forma y esta ordeno de otra forma, entonces este primer dato que corresponde al alumno Pedro, que corresponde a su coeficiente intelectual, acá va a estar su rendimiento académico. Y entonces ahí todo el análisis que hagamos va a ser incorrecto. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hace en un análisis de regresión, o de correlación, es recoger los datos. Y van a ser siempre así, dos variables. Luego, se hace un diagrama de dispersión. Es decir, el eje X, el horizontal, el eje Y, y cada par ordenado lo tengo que representar con un punto. Por ejemplo acá, este punto que está acá
su valor de X es aproximadamente 4,2, por ejemplo. Y su valor de Y es aproximadamente 5,5, ¿sí? Entonces, cada punto se representa con un par ordenado, donde tengo valor de X, valor de Y. Y todos los puntos forman un diagrama de dispersión. La forma que tiene este diagrama ya me da una tendencia de los datos. En este caso yo veo que esta nube de puntos está como decreciendo. Es como que se va para abajo. O sea que al aumentar X, pareciera que iba disminuyendo, ¿no es cierto? Hace este recorrido. Bueno, cuando eso yo puedo observar antes de hacer los cálculos, yo ya puedo advertir que la relación va a ser negativa. Cuando una relación es negativa, cuando al aumentar X disminuye Y. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a encarar el análisis entre la relación entre dos variables? Bien, por un lado, el análisis de correlación, que me va a dar la intensidad y el sentido. ¿Qué es la intensidad? Bueno, hace un rato me decían ustedes que ustedes piensan que el coeficiente intelectual influye más sobre el rendimiento que el salario. O sea, si yo tomo el salario con el rendimiento, bueno, hay una relación fuerte. Pero si ustedes miden la relación entre el coeficiente y el rendimiento, la relación es más fuerte todavía. Entonces, lo que vamos a medir es la intensidad. La intensidad de la relación. La relación es fuerte, muy fuerte, débil, moderada, ¿sí? Y el sentido tiene que ver simplemente con saber si es positivo o negativo. Por ejemplo, al aumentar el salario, aumenta el rendimiento. La relación es positiva. Al aumentar el coeficiente intelectual, aumenta el rendimiento. La relación es positiva. A mayor distancia que vive el alumno de la escuela, menor será el rendimiento. Ahí la relación es negativa. Entonces, cuando hablamos de sentido, va a ser positivo o negativo. Y cuando hablamos de intensidad, va a ser fuerte, débil, moderado. Bueno, el análisis de regresión ya es un poquito más elevado, porque no solamente me va a interesar si la relación es fuerte o no, sino que además me va a permitir predecir una variable en función de la otra. ¿Sí? O sea que yo, si le tomo un test y el alumno mide 95 puntos de coeficiente intelectual, yo voy a poder predecir cuál va a ser su rendimiento académico. O con el salario, si yo pregunto en la casa cuál es el ingreso por salario, con ese número yo voy a poder predecir cuál va a ser el rendimiento. ¿Sí? Por supuesto que todas estas predicciones van a tener un cierto nivel de precisión. Yo puedo predecir, no sé, la temperatura de mañana, puedo predecir a partir de la cotización del dólar. Puedo hacer ese análisis, porque tengo los datos. Ahora, ¿qué confianza o qué precisión va a tener? Seguramente muy baja. Así que bueno, se trata de usar variables que nosotros sepamos cómo medir y que tengan sentido. Y vamos a empezar con el análisis de correlación lineal. Acá tenemos dos ejemplos donde vamos a ver cómo es la intensidad de la relación entre estas dos variables. Bueno, acá no le puse nombre, pero hagamos de cuenta que, a ver, voy a escribir sobre la diapositiva. Bien. Hagamos de cuenta que acá tengo coeficiente intelectual y acá tengo rendimiento académico. Y acá tengo salario familiar y acá tengo también rendimiento académico. Según la forma del diagrama de dispersión, cuando más juntos están los puntos, es porque la relación es más fuerte. ¿Sí?
Cuando más juntos están los puntos, es porque la relación es más fuerte. ¿En cuál de los dos casos, vamos a ponerle 1 y 2, ustedes creen que la relación es más fuerte? Según el gráfico. En En el el 1, uno. profe. En el 1, profe. En el 1, en el Coeficiente. 1. Seguramente cuando hagamos los cálculos, acá vamos a denotar una mayor intensidad. ¿Sí? Y ya que estamos, ¿cómo piensan ustedes que es esta relación? Ya dijeron que es fuerte. ¿Piensa que es Tendría que ser positiva o negativa? positiva, además. Positiva. Porque al incrementar los valores de X, en Y va subiendo. Exactamente, es positiva justamente por esto que ustedes ven acá. Esta elipse que yo hice a mano tiene una tendencia creciente. ¿Y esta? Y esta parece que no tiene relación. Acá, al aumentar X, Y parece que se mantiene constante, Es por ahí constante. aumenta, por ahí disminuye. O sea que acá No, seguramente la relación va a ser muy baja. Muy baja. Capaz que sea negativa, positiva, pero en realidad va a ser muy baja. ¿Cómo yo sé entonces si la relación es fuerte o débil? Bueno, mirando los gráficos es simplemente intuitivo. Bueno, pero nosotros vamos a encontrar un coeficiente, un número, que me va a permitir decir la relación es fuerte, positiva, es débil, positiva. Y ese coeficiente se llama coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Mm? Bien, entonces, vamos a calcular entre todos el coeficiente intelectual, o si no lo voy a calcular yo y ustedes lo van a tener después en la grabación. Lo primero que debo tener son los datos. Sin los datos no somos nada. Entonces, ¿cómo se hace un análisis de correlación? Primero se obtienen los datos, se recogen los datos. Así como empieza la estadística. Recopilación, presentación, etc. Los datos que voy a recoger son los valores de X y los valores de Y para cada observación. Luego, le voy a crear una columna donde voy a poner cada valor de X elevado al cuadrado. Luego le voy a agregar otra columna donde voy a poner cada valor de Y elevado al cuadrado. ¿Se entiende lo que voy haciendo? Voy a hacer una anotación. Supongamos que yo obtengo el coeficiente intelectual de un grupo de personas. Entonces este me dio un coeficiente intelectual de 90 puntos y su rendimiento académico fue de 7 puntos. El otro estudiante tiene un coeficiente intelectual de 80 y su rendimiento académico también es 7 puntos. Acá tengo un coeficiente intelectual de 100 y el rendimiento es 8. Entonces lo que hay que aclarar es que el primer sujeto tiene un valor en la variable X y otro valor en la variable Y. Estos son los valores que yo no puedo mezclar. Yo no puedo poner ahora el 7 acá, después el 8 y después el 7. No. Si están tomados de esta forma y están ordenados de esta forma, hay que respetar el orden. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, uno que tiene coeficiente 100 y su rendimiento es 5. O sea que este 5 y este 100 forman un dato. Forman un dato, que es el cuarto alumno. ¿Entienden? Bueno, estas dos columnas que están acá se van a ir completando haciendo una operación con X y una operación con Y. En este caso, la operación con X es X al cuadrado. O sea que lo que tengo que escribir acá es 90 elevado al cuadrado, que me da 8100. De la misma forma hago 80 elevado al cuadrado, que me va a dar 6400. Esto me va a dar 10.000. Bueno, acá también 10.000. Luego hago lo mismo con Y. 7 al cuadrado, 49. 8 al cuadrado, 64. Y 5 al cuadrado, 25. Bien, luego hay otra columna, que es el producto de X por Y. O sea que ahí tengo que
multiplicar X por Y. 90 por 7. $80 por 7. $100 por 8. 100 por 5. ¿Está? Estos son todos los cálculos previos que yo tengo que hacer para poder calcular el coeficiente. Una vez que yo complete toda la tabla con todos los datos, en realidad estos datos los tengo que tener. Yo no les puedo pedir nada si no les doy los valores de X de Y. ¿Sí? Eso de entrada tengo que saber. Pero una vez que ustedes completen todas estas columnas de X cuadrado, de Y cuadrado, X por Y, tienen que hacer la sumatoria. Acá van a tener la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de X al cuadrado, la sumatoria de Y al cuadrado y la sumatoria de X por Y. ¿Se entiende? Sumatoria de X al cuadrado de todos estos valores que son X al cuadrado, sumatoria de Y al cuadrado. No confundir sumatoria de X al cuadrado con sumatoria de X al cuadrado. Cuando uno dice, si uno dice, se escucha exactamente igual. Sumatoria de X al cuadrado, sumatoria de X al cuadrado. En realidad, en el texto hay una coma, que uno cuando lo dice prácticamente no se siente. Pero estos valores son distintos. ¿Qué es sumatoria de X al cuadrado? Es elevar cada valor de X al cuadrado y luego sumar. En cambio esto es, primero sumar los valores de X y luego elevar al cuadrado. Estos valores son distintos. Entonces yo por eso lo voy a poner acá abajo, sumatoria de X al cuadrado, sumatoria de Y al cuadrado. Bueno, después hay cálculos que ya sabemos, vamos a necesitar, pero ya sabemos, por ejemplo, la media de X, la media de Y, todos sabemos calcular la media de X, ¿cierto? Es sumatoria de X dividido N, que sería N en este caso es 4, no 4 datos. Bien, eso ya está. Así que bueno, todos estos cálculos parciales después lo tengo que poner en una fórmula y esa fórmula me va a devolver el coeficiente de correlación lineal. A ver, vamos a borrar esto. Así vemos la fórmula. Ah, bueno, ahí justamente les puse todos los... Ahí está, todo lo que estoy escribiendo ya está ahí. Y el coeficiente de correlación lineal se calcula con esta fórmula. Ya sé, es una fórmula espantosa. ¿Cómo vamos a hacer? No sé cómo, yo nunca voy a entender esto. Bueno, no, nada de eso. Todo lo que está ahí es lo que sale de la tabla. Todo lo que está ahí es lo que sale de la tabla. Miren, acá tienen, por ejemplo, bueno, n ya sabemos que n es el total de datos. Sumatoria de X por Y, que sería la última columna. Sumatoria de X, sumatoria de Y. Y acá en el medio hay una multiplicación. Acá tengo sumatoria de X al cuadrado, y acá tengo sumatoria de X al cuadrado. Acá están estos dos valores que yo les decía que son distintos. Son distintos. Acá tengo lo mismo, pero con la Y. Esto está entre corchetes, acá hay una multiplicación, y esto es una raíz cuadrada. Bueno, vamos a aplicar paso a paso esta fórmula en un ejemplo. A ver si está el ejemplo. Preparo uno. Ah, no. Bueno, vamos a... Primero, antes de hacer el ejemplo, lo que me va a salir de toda esa fórmula es un número. Ese número se llama coeficiente de correlación lineal. Y es un número que puede tomar valores entre -1 y 1. Nunca les va a dar mayor a 1, ni menor a -1. Si les da 1,5 es porque hicieron mal. Si les da 2, 3, 4, eso está mal.
Si le da menos 1,5, menos 1,2, lo mismo. ¿Sí? Mal. Ahora bien, como ese número va a tener un campo de variación acotado, yo lo tengo que interpretar de tal forma que cuando más fuerte es la relación entre las variables, ese número se acerca más a 1 o a menos 1. O sea que si acá me sale, por ejemplo, entre lo que es la... A ver, supongamos que ustedes calculan primero el coeficiente de correlación para el primer caso, el que les mostré en los gráficos, para el gráfico 1. Les va a dar 0,92. Y el otro les va a dar 0,21. 0,92 está más cerca de 1 que 0,21. Por lo tanto, voy a decir que de donde yo saqué este dato, esa relación es más fuerte que la otra. Por otra parte, si me da menos 0,92, voy a decir que la relación es fuerte, pero negativa. Entonces lo que nosotros nos va a dar como resultado es un número nomás. Nosotros tenemos que saber que ese número va a representar una medición de la intensidad, que puede ser negativa o positiva, y puede ser fuerte o puede ser débil. Cuando más se acerca a 1 va a ser más fuerte. Cuando más lejos está de 1, es decir, más cerca de 0, es porque ahí tenemos la relación más débil. Y eso lo vamos a ver justamente en el grafiquito que yo hice después. Ahí está. ¿Sí? Para las relaciones positivas, las negativas, cuando mayor es el valor de R, es más fuerte la relación. Y ahí tenemos un ejemplo. Como variable X, tengo la inteligencia. Ahí podemos llamarle, no sé, coeficiente intelectual. Y el rendimiento académico en el eje Y. Como pueden ver, en el ejemplo, la relación es fuerte y es positiva. Crece X y crece Y. Acá tengo tiempo en que un estudiante resuelve un examen y la cantidad de errores que comete. Imagínense que ustedes tienen un parcial y tienen 10 minutos para resolver. Lo van a hacer todo apurado, apurado, apurado. El tiempo va a ser muy corto. Entonces lo más probable es que tengan muchos errores. En cambio, si tienen más tiempo para revisar, para controlar, para hacer de nuevo, bueno, la cantidad de errores va a ser menos. Entonces la relación entre errores en un examen versus el tiempo empleado es una relación negativa. Inteligencia versus estatura. ¿Tiene algo que ver la inteligencia con la estatura? Los más altos... No, profe. No, No, profe. aparentemente no. Entonces ahí tengo una nube de puntos que va para cualquier lado. ¿Sí? No, no es ni positiva ni negativa. Bueno, en realidad yo con estos datos puedo sacar un número. Y me puede dar un valor, yo creo que me va a dar positivo. Pero ese número, por más que sea positivo, ni por al lado va a estar cerca del 1. Seguramente me va a dar 0,1 o 0,05 o 0,2. Está más cerca del 0 que del 1. Cuando está más cerca del 0 es porque no hay relación, o la relación es muy débil. ¿Sí? Entonces acá voy a encontrar un número, pero ese número se va a interpretar como que no hay relación o hay relación muy baja. Y acá tengo los 3 ejemplos y abajo el valor de R que yo obtuve con Infostat para cada conjunto de datos. Ahí tienen.
¿En cuál de los ejemplos la relación, atiendan bien, no se apuren en responder, ¿en cuál de los ejemplos la relación es más fuerte? En la del medio, sería. En Errores. 0,86. Errores versus tiempo, exactamente. Exactamente. En la del medio. Ahora, ¿en cuál de ellos la relación es positiva? En la En la primera. primera, En la de rendimiento En la inteligente. En la primera nomás. Solamente en la primera. Y bueno, y en las dos que son negativas, fíjense en la última, donde dice inteligencia y estatura, yo saqué que hay una relación negativa. Mayor estatura, menor inteligencia. Pero, ¿dónde está el problema de esa interpretación? La relación me dio negativa. Ahí ven ustedes el menos 0,03. Pero ¿cómo explican esto? Si recién me dijeron que no tenía nada que ver una cosa con la otra. A mí me dio negativa. Estaba Que es cerca muy de menos débil la 1, relación, profe. profe. Y el número, el valor. No, es más fuerte la relación, pero negativa. Está más cerca de menos 1, sería. No, No, está cerca de 0, así Sí, que está es cerca casi del nula cero, profe. la relación. está cerca Es de cero, débil. prácticamente cero. Prácticamente cero. Mirá, vamos a hacer una escala para ver bien para visualizar esa relación. A ver, se cuenta que esta es la... Acá tengo el 0, acá tengo el menos 1, y acá tengo el 1. ¿Dónde está el menos 0,03? Está acá. ¿Dónde está este 0,77? Está por acá. ¿Y dónde está el menos 0,86? Está por acá. ¿Entienden? Entonces, fíjense, este punto está del lado negativo. O sea que si yo a este lo tengo que interpretar según el signo, me van a decir la relación es negativa. Pero si tengo que mirar el valor absoluto, es decir, no miro el signo, miro solamente el número, este número es prácticamente 0. Está al lado del 0, entonces eso me está diciendo que acá la relación no existe. Prácticamente nula la relación. En cambio, estos dos, ambos tienen distintos signos. ¿Pero en qué se parecen? En que los dos son relaciones fuertes. Una es fuerte negativa, la otra es fuerte positiva. O sea que el tiempo influye negativamente en la cantidad de errores, ¿sí? Y la inteligencia influye positivamente en el rendimiento. Bien, vamos a ver si podemos medir. Bueno, ahora ya viene regresión lineal. Bueno, antes de seguir con regresión lineal, quiero que hagamos un ejemplo para hacer los cálculos. Entonces ustedes ven cómo es el cálculo del coeficiente de Pearson. Bueno, te voy a dejar de compartir y voy a compartir otra cosa, que es este. Bueno, ahí tengo datos de 15. ¿Se ve o no? Sí, Sí se ve, profe. Así se presentan los datos en un análisis de correlación y de regresión también, ¿sí? Por un lado me dan la variable X, por otro lado la variable Y. Cada par corresponde a un dato, es decir, este alumno sacó 9 en la prueba de inteligencia y sacó 5 en la nota de rendimiento. El segundo alumno sacó 9,5 en la prueba de inteligencia y 5,5 en la prueba de rendimiento. Y yo acá no puedo cambiar el orden. Si yo pongo acá el 5,5 y acá abajo el 5, bueno, estoy diciendo que este alumno se sacó 5,5 y no es cierto. Este se sacó 5. ¿Entienden? Entonces, a no mezclar los datos. Profe, ¿Sí? profe,
avisar que a cada rato me saca del Zoom. No sé por qué. Yo no tengo habilitada la sala de espera, así que seguramente debe ser tu conectividad, porque no está habilitada la sala de espera. El que se conecta entra nomás. Ah, ok. Bueno, entonces acá Otra. vamos a ir completando esta tabla con estos datos. Acá voy a poner x al cuadrado. Acá voy a poner x al cuadrado. Acá voy a poner y al cuadrado. Y acá voy a poner el producto x por y. Entonces lo que yo ahora les voy a dejar a ustedes para que hagan en 5 minutos es que agarren la calculadora y vayan resolviendo estas cuentas. ¿Sí? Vayan haciendo en una hoja y después me van a dictar cómo les queda. Por ejemplo, acá en el primer caso tienen que hacer 9, que es el valor de x, al cuadrado. 9 al cuadrado, 81. 9,5 al cuadrado, 90,25. 6 al cuadrado. 9 al cuadrado. O sea, cada valor de x elevo al cuadrado. Aquí voy a hacer lo mismo, pero con los valores de y. 5 al cuadrado. 25. 5,5 al cuadrado. 30,25. 4 al cuadrado. 9 al cuadrado. Y en la última columna voy a poner el producto x por y. 9 por 5. 45. 9,5 por 5,5. Te va a dar 52,25. ¿Está? Bien, entonces lo van a ir completando hasta la última fila y después me van a decir cuánto les da. ¿Okay? 5 minutos les doy para que hagan eso. Voy a pausar un rato la grabación. Una vez completa la tabla, con todos los cálculos, voy a hacer las sumatorias que están al pie de cada columna. En este caso tengo sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de las x al cuadrado, sumatoria de las y al cuadrado, después sumatoria de x, todo al cuadrado, sumatoria de y, todo al cuadrado, y sumatoria de x por y. Todos estos cálculos que van a dar acá, los tienen que tener a mano porque lo van luego a poner en una fórmula. Entonces yo voy a pasar nuevamente al PowerPoint donde ya están calculadas las... A ver si las tengo por acá. Ahí. Ahí están todos los valores de x al cuadrado. Eso es lo que tuvimos, todo lo que está acá en esta columna es lo que ya estuvimos calculando. Ahí tengo y, el producto x por y. Ahí tengo la sumatoria de x, que da 112, la sumatoria de y, la sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x, todos los cálculos están ahí. ¿Sí? Están en Power, que ya están en el aula virtual, está acá en el video, así que tienen todo. Y ahora lo que tengo que hacer es llevar eso a la fórmula. Ahí los separé, ¿no es cierto? Los separé todos, los puse bien ordenaditos, bien separados, cosa de que yo pueda elegir cada uno de esos valores y los ponga en la fórmula. Entonces ahí tienen. Acá voy a anotar. Entonces, acá voy a decir R es igual, no sé por qué escribe este color. R es igual, y bueno, me van a ir ustedes ayudando a completar estos valores, ¿sí? Comenzamos. ¿Acá qué me pide? El total de datos. ¿Cuántos datos son? 15, 15, muy bien. 15. Por
Sumatoria de X por Y. ¿Dónde está acá? ¿Cuál de todo esto es sumatoria de X por Y? 622. Exactamente, el primero de todos, 622. Menos sumatoria de X por sumatoria de Y. Sumatoria de X por sumatoria de Y. 122 por 75,5. Bien, 112 por 75,5. Y ese ya es el numerador de mi fórmula. Bien, ahora viene raíz cuadrada De 15 por de, abro corchetes, 15 por sumatoria de X. 906,5 puede ser, profe. 906,5. Muy bien, 906,5 menos, 12.544. exactamente, 12.544, cierro corchetes por, abro corchetes. 460,25. A ver, no se apuren, ¿qué falta acá? 15. Exactamente, 15 por, y ahora sí, ¿qué dijeron? El 15. 460,25. 460,25. Muy bien. Menos 5.700,25. Cierro corchetes. Atento a cómo van a escribir estos datos en la calculadora. Hay varias formas de resolver. Yo, por una cuestión de que ustedes entiendan mejor, les voy a explicar en 2 etapas. Primero, van a hacer este numerador así como está. Miren, todo esto así como está, lo van a meter en la calculadora, sin paréntesis, sin nada, así como está. 15 por 622 menos 112 por 75,5. Y me dicen cuánto les da. 8.490. 874 puede ser, profe. 874. A ver, ¿a quién no les dio 874? Me dice y lo corregimos. Tiene que hacer todo de seguido, sin ninguna interrupción, y tiene que dar 874. Bien. En el 874. denominador, Profe, me dio menos 8.440. a ver, ¿vos estás haciendo con calculadora de celular o con calculadora de calculadora? Científica. ¿Cuáles son los valores, profe, los dos de arriba? Acá tengo. ¿Ves? Ok. 15 por 622 menos 112 por 72,5. 75,5. Sí, me dio menos 8.440,378. En científica, calculadora científica. Todo junto, nomás hay que ponerle y ya te da eso. ¿A quién le sale menos? ¿A María? ¿A Mayra? No, profe, yo le dije que le ponga todo junto y le sale 874. Ajá, sí, pero ¿a quién me dijo que le salió menos 8.000? A mí me salía menos, profe, pero ahí le voy a corregir, como me dice la Bueno, compañera. no, porque te iba a pedir que me muestres, por la cámara, que me muestres cómo te queda. Seguramente, Bueno, no creo que sea igual mi cámara, pero ahí le muestro. pero no sé, decime tu nombre porque no te encuentro entre tantos. Esquivel, profe, ahí ya le muestro. Bueno. A mí recién me dio mal, pero lo volví a hacer y salió bien, no sé por qué. Ah. Profe, 874 era. Profe, no sé si ve. No, creo que no se ve. La verdad que no veo nada. A ver ahí.
Alejarlo un poquito. No logro No ver. sé. No logro ver, no. Veo los números, pero muy... No Dictale logro los ver. números, Bárbara. No. Decile qué número. Pero bueno, Medio- hacela de vuelta, poner todo junto así, sin paréntesis, sin nada, Ok, y te tiene ahí que le dar el pongo. resultado. Yo voy a volver a compartir. No, a ver esto. Se borró todo lo que anoté, parece. Profe, ¿Sí? Bueno, no sé por qué se borraron todos los numeritos que puse. Bueno, lo que sí que tiene que dar acá, voy a poner ahorita 15 le por... puedo mostrar, ahí se va a ver bien. ¿Quiere que le muestre? A ver, muéstrame. Ok. ¿Se ve ahí, profe? A ver, corre un poquitito. Ahí está. Sí, vos ponés, Nos puso el fíjate signo. que vos pusiste 15,622. Esa coma no es un... vos no pusiste el por. Ahí dice 15,622. Vos tenés que poner el signo de multiplicación ahí después del 15. Ah, ok. ¿Viste? Ah, claro, Gracias, correle profe. ahí, correle con el cursor, anda hasta el 15. Ahí está. Y ahí ponele 15 por. Y apretar el por en la tecla. Vos usaste el punto. Ahí está. Ahí me dio bien. Ahí está. Bien, bien. Gracias, profe. Buenísimo. Bueno, lo que quería mostrar acá es que se borró todas mis anotaciones. Bueno. Bien, entonces acá quedaría R es igual a 874 dividido, bueno, y acá, bueno, lamentablemente se borraron los cálculos, pero voy a anotar acá todo esto que está dentro de la raíz cuadrada, que era 15 por 12.544 menos, no, perdón. No, 906,5 sí. menos 12.544. 15 por 906,5 menos 12.544, todo eso entre corchetes. Corchete paréntesis es lo mismo, ¿sí? Por 15 por 460,25 menos 5.700, ¿cuánto es? No veo. 25. 25. Bien. Esto que acabo de escribir acá abajo, ¿ven? Tiene un paréntesis al inicio, paréntesis y corchete es lo mismo. Acá cierro el paréntesis, abro el paréntesis, hago toda esta operación y vuelvo a cerrar. Sin la raíz cuadrada. La raíz cuadrada lo voy a hacer al final. Entonces, en la calculadora van a ser así. Van a abrir paréntesis. Hay una tecla que tiene el paréntesis. Una tecla que tiene este paréntesis ahí.
que está al lado de la otra tecla, que es para cerrar paréntesis. ¿Lograron ubicar estas teclas? Entonces, Sí, profe. abro paréntesis y Sí, escribo profe. 15 por 906,5 menos 12.544, cierro paréntesis, por, abro paréntesis de nuevo, 15 por 460,25 menos 5.700,25 y vuelvo a cerrar paréntesis. Una vez que cierro el último paréntesis, ahí tengo que apretar el signo igual y me tiene que dar el resultado. Cuando sacan el resultado, me dicen cuánto les da. 16,34, 349. No, 126.788, 7.25 puede ser, profe. en realidad es así. Bien. Está bien. 1.267.887,25. 1.267.887,25. Perfecto. Sí. Ese sí. Bueno, y acá la raíz esta es... tiene que abarcar todo el número. Y ahora sí. Ahora van a ser 874, este es el último paso, dividido, Profe, ¿cuánto tenía que dar el anterior? ahí está, 1.267.887,25. Ah, ok. Entonces tienen que hacer 874 dividido, aprieto el signo de raíz cuadrada y ahí a continuación todo ese número que está aquí. O sea, 1.267.887,25 y aprieto el signo igual. 0,776. O Sí, 0,78 sería redondeado. Sí. Sería 0,78, exactamente. Ahí está. Muy bien. Este es el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que nos dice que la relación entre estas dos variables que estamos analizando es, y bueno, es fuerte, es fuerte. No es tan fuerte, pero fíjense que está más cerca del 1 que del 0. Y pasa la mitad, pasa el 0,5. Así que bueno, podríamos considerar que la relación es fuerte. Si yo hiciera con otro conjunto de datos, por ejemplo con otro grupo de alumnos, y me diera 0,81, bueno, voy a decir que ahí la relación es más fuerte. Por eso todo lo que nosotros hagamos va a depender del conjunto de datos que tengamos. Por eso decíamos, ¿tiene que ver o no el salario familiar con el rendimiento? Y bueno, uno espera que sí. Uno puede fundamentarse en teorías, en ejemplos, en estudios que se hicieron anteriormente y dice, sí, para mí el sentido común me dice que sí, que hay una relación positiva entre el salario y el rendimiento académico. Pero justo yo tomo un conjunto de datos donde veo que el R me da 0,29. Entonces, ¿qué pasa? ¿No es cierto lo que yo pensaba? No, en ese conjunto de datos la relación es débil, positiva, es débil, positiva. En este caso es débil, perdón, es fuerte, positiva. Bien, así se calcula el coeficiente de correlación. Vamos a ver, a modo ya de cierre, cómo se obtiene el coeficiente, cómo se hace el análisis de regresión, que es la otra parte de este tema. Para eso voy a volver a la diapositiva. Y vamos a ver. Dijimos que la correlación tiene como objetivo estudiar la fuerza de asociación o de la fuerza de la relación entre dos variables. Me va a decir si la relación es fuerte o es débil, si es positiva o si es negativa.
Pero la regresión va a dar un paso más y me va a decir, si X toma cierto valor, ¿qué valor puedo predecir de Y? O sea que yo voy a tratar de encontrar una fórmula como la que ven ahí, donde A y B van a ser dos constantes. A y B van a ser dos constantes. Esta es una constante que se llama ordenada al origen. Ordenada al origen. Y la otra vendría a ser la pendiente. Y la otra vendría a ser la pendiente. Esas dos constantes son los parámetros que yo voy a estimar del modelo de regresión. Por eso acá les puse como título modelo de regresión lineal. El modelo de regresión lineal es la fórmula matemática que me dice de qué manera están relacionadas X e Y. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula que vincula matemáticamente a estas dos variables? Pero ese modelo nosotros nunca lo vamos a encontrar, porque es el modelo que resulta de analizar a toda la población. Lo que nosotros vamos a hacer es estimar los parámetros A y B con dos fórmulas que vamos a aprender. Entonces ustedes van a estimar el valor de la pendiente, el valor de la ordenada al origen, y le va a quedar, por ejemplo, a ver, supongamos que A les da 2 y B les da 3. Esto como ejemplo nomás, ¿sí? Como ejemplo. Entonces, si A obtiene el valor de 2 y para B obtiene un valor 3, eso se saca también con fórmula, la fórmula les va a quedar, la ecuación de la regresión les va a quedar 2 más 3 por X. Y esta fórmula, que luego la vamos a graficar, tiene el propósito de poder predecir valores de Y conociendo valores de X. Entonces yo puedo decir, si X vale 5, ¿cuánto vale Y? Entonces lo único que hago es 2 más 3 por 5. O sea que me queda 2 más 3 por 5, 15. Y esto es igual a 17. Este valor que yo obtuve acá no es el valor de Y que yo observo en los datos. Es el valor predicho. El valor predicho de Y cuando X vale 5. O sea que esta es una predicción. Entonces yo tengo que simbolizar esto de la siguiente forma. El valor de Y predicho igual a 17. Este símbolo, así como ustedes ven, se lee el valor estimado de Y o el valor predicho de Y. Valor estimado o predicho de Y. Valor predicho de Y cuando X vale 5. ¿Está? Entonces, ahí está la potencia de este modelo, de este análisis de regresión, que ya no solo va a decir la relación es fuerte, débil, sino que yo, obteniendo el valor de X, voy a poder predecir lo que va a pasar con Y. Por supuesto, si yo hago un análisis de correlación y veo que R es igual a 0,02, ¿puedo hacer esta fórmula? Sí puedo hacer. Pero no me sirve de nada la predicción, porque yo ya estoy diciendo de antemano que la relación es muy débil. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, les digo, bueno, a ver, cada uno me va a ir diciendo su estatura. Bueno, entonces ustedes me dicen 1,60 m, 1,59 m, 1,61 m y así. Después le tomo un cuestionario, o sea, el parcial. Y en el parcial, este que mide 1,60 m se sacó 60 puntos, este se sacó 20 puntos, este se sacó 90 puntos. Y yo puedo hacer un análisis de regresión y de correlación con las variables estatura y nota en un parcial de los estudiantes de psicopedagogía que cursan psicoestadística en el año 2021. Y puedo incluso predecir, puedo decir, a ver, si una persona mide
1,73 m. ¿Cuál va a ser su calificación predicha? Puedo calcular acá. Puedo hallar la fórmula, todo, y me puede dar, no sé, 71 puntos. Nada me va a impedir a que yo haga esto. Pero si yo calculo el coeficiente de correlación lineal y me da este número, me está diciendo que esta predicción no sirve para nada. Estoy prediciendo una variable a partir de otra cuya relación es prácticamente nula. Es una relación muy débil. No hay relación entre estas dos variables. Entonces, ¿de qué sirve usar una como predictora? ¿Se entiende? Por eso el análisis de regresión va de la mano con el de correlación. No puedo hacer uno sin el otro. ¿Sí? No puedo hacer uno sin el otro. Y este análisis también tiene fórmulas que hay que usarla. Y a ver si acá tengo algo anotado. Bueno, ahí tengo un ejemplo. Se hicieron a un grupo de estudiantes una prueba de lectura y una prueba de escritura. ¿Sí? Es de esperar que cuando mejores el puntaje en lectura, también sea mejor el de escritura, ¿no es cierto? ¿O qué opinan ustedes? ¿Saber leer implica saber escribir? Sí, profe, No siempre. Sí. por los errores que puede tener. Exactamente, exactamente. Pues si yo acostumbro a los niños a leer, a lo mejor no van a saber las reglas de ortografía, ¿sí? Pero el hecho de conocer las palabras va a hacer que su escritura sea cada vez mejor. Entonces yo puedo hacer un análisis de correlación y decir, ¿será que hay una relación entre estas dos variables? Hagamos una prueba. Y agarro un montón de alumnos, le tomo una prueba de lectura y después una prueba de escritura. Analizo los puntajes y hago este diagrama de dispersión. Al parecer la correlación es fuerte. Bueno, ¿cómo voy a averiguar? Calculando el R. Aplico toda esa fórmula, hago todos los cuadrados, todo lo que ya hicieron ustedes, me da un numerito. Me da, por ejemplo, 0,80. Bien. Primera interpretación, la relación entre lectura y escritura es fuerte y es positiva además. O sea que a medida que aumenta el puntaje, cuando el alumno se saca un puntaje alto en lectura, es de esperar que saque un puntaje alto en escritura. Entonces voy a la otra etapa. El análisis de regresión. Calculo la ordenada al origen, calculo la pendiente, armo la fórmula y ahora digo, si un estudiante se saca 7 puntos en lectura, ¿qué puntaje yo espero obtener para ese estudiante en escritura? Reemplazo la X por el puntaje que obtuvo, hago los cálculos y ahí voy a obtener el valor de escritura, el puntaje en test de escritura. Entonces, en la primera etapa, en la correlación, yo me puse a averiguar si hay o no relación entre las variables. Si es fuerte, si es positiva. En la segunda etapa, me propongo predecir una variable a partir del conocimiento de otra. Y ese análisis se llama análisis de regresión. ¿Cómo vamos a obtener el valor de A y el valor de B? Bueno, lo vamos a obtener, acá yo le voy a poner directamente la fórmula de B, que como pueden ver, tiene elementos totalmente conocidos. Sumatoria de X por Y, que ya sabemos de dónde sale, este ya lo usamos. Sumatoria de X, sumatoria de Y, sumatoria de X al cuadrado, sumatoria de X al cuadrado, o sea, todos estos valores ustedes ya lo calcularon en el caso de en el cálculo del coeficiente de correlación. Ahora lo van a volver a utilizar, pero para calcular la pendiente de la recta de regresión. Y luego, una vez que calculan la pendiente, con ese valor van a calcular la ordenada al origen. ¿Cómo? Como dice ahí. O sea, calculan el valor de B y lo van a poner aquí. Esto sabemos que es la media de Y, la media de X, ya sabemos calcular. Entonces, tengo la media de Y,
tengo la medida de X, tengo el valor de B, que lo acabo de calcular, y todo eso me permite calcular el valor de A. Una vez obtenido A y B, lo pongo en la fórmula y armo la recta de regresión. Vamos entonces a volver con el ejemplo, acá el ejemplo que estuvimos mirando. El cálculo del coeficiente de correlación, y ahora vamos a calcular la pendiente. Vamos a ver la pendiente. Entonces, no sé si tienen a mano los... Ah, no, acá están. Bien, vamos a ir poniendo. B es igual... Y vamos a ir escribiendo. ¿Qué pongo primero? 15. 15. Por sumatoria de X por Y. 622. Bien. Menos 112. 12. Bien, por... 75,5. Perfecto. Voy abajo. Otra vez 15 15. por 906,5. Menos 12.544. Bueno, y para hacer estos cálculos, lo van a hacer en dos etapas. Primero en la calculadora van a escribir todo el numerador, así como está, sin paréntesis, sin nada, así como está, y el resultado lo van a escribir acá arriba. Luego hacen lo mismo en el denominador. Escriben todo esto sin paréntesis, sin nada, sin apretar el igual, sin nada. Terminan el cálculo y lo ponen acá abajo. Y en la última etapa dividen y listo. Dividen, redondean y listo. Entonces vamos a hacer primero el numerador. 15 por 874 me da, profe. Bien, que era el valor que obtuvimos recién, ¿no es cierto? Sí. O sea que el numerador es el mismo que usamos en R. O sea que si ustedes después cuando tengan más práctica van a copiar nomás ese número ahí, ni siquiera van a tener que hacer los cálculos. ¿Sí? Bien, y el denominador es 15 Y el por... denominador me da 1053,5. Sí, dije bien. Sí, dijiste Sí, bien. también, profe. 1053,5. 5. Bien, hacemos la división. 0,83 después. 0,83. Perfecto. Este es el valor de B, o sea, la ordenada, la pendiente de la recta de regresión. Bien. Y ahora vamos a calcular el valor de A, de la ordenada de origen. A era igual a la media de I menos B por la media de X. Bien, la media de I es muy fácil de calcular. Si ustedes se acuerdan, la media de X era igual a sumatoria de X sobre N. Y la media de I no va a ser otra cosa que sumatoria de I sobre N. Y todos estos datos ya lo tienen acá. Entonces, sumatoria de I... 0,03 me da la media de I. A ver, lo voy a anotar. Voy a anotar acá, mira, sumatoria de I es 75,5. Dividido N, que es 15. Ojo, esto ustedes lo pueden hacer aparte, ¿eh? O sea, esto lo pueden hacer aparte y luego copiar. Yo estoy haciendo simplemente para ver de dónde sale cada número. Menos B, que es 0,83, por sumatoria de X sobre N. Bien, entonces hacemos 75,5 dividido 15. Me dicen, a ver, ¿alguien me puede decir cuánto les da el resultado final?
Esto en la calculadora, si quieren hacer así como estoy haciendo yo, simplemente tienen que escribir como lo ven. Así mismo, sin ningún cálculo previo. Es 75,5 dividido 15 menos 0,83 por 112 dividido 15. Nada más. O si lo quieren hacer por separado, lo hacen. No hay ningún problema. Profe, ¿puede Puede ser que te dé un número negativo. 160,164? El resultado es menos 1,164. Es decir, voy a redondear a menos 1,16. ¿Está? A mí me dio, por ejemplo, menos 1,17, porque yo no utilicé todos los números y había redondeado. Bueno, sí, X puede ser exactamente. O sea que acá, en vez de hacer estos cálculos, vos pusiste 5,03. Acá Sí, pusiste exactamente, 5,03. sí. Bueno, eso también puede ocurrir. Pero fíjense que el resultado va a ser menos 1,17. O sea, es lo mismo prácticamente. ¿Se entiende? O sea, esas diferencias son de redondeo, así que no se hagan problema por eso. Bien, lo importante es que ya tenemos el valor de B, el valor de A, o sea que ya tengo armada la ecuación de la recta. Voy a armar entonces ahora la ecuación de la ecuación ya con todos sus elementos, ya sin las letras. Y ahí voy a escribir, el modelo ajustado es, a ver si ustedes me dictan cómo quedaría. Y es igual. A ver. Y es igual ¿a qué? Menos 1,16. Después. ¿Qué sigue? Más 0,83. ¿Cuánto le dio B? 0,83. Bien, entonces pueden hacer así, miren, pueden poner más menos 0,83 por X. Pero no es negativo, profesor. Por eso, da negativo, por eso puse el negativo acá. O pueden escribir así también. Y es igual a menos 1,16 menos 0,83x. Cualquiera de las dos formas es correcta. Pero tienen que tener en cuenta que B es negativo. Así que acá y acá es negativo B, así que no se olviden de eso. ¿Se entiende cómo armamos el modelo de regresión? Sí, profe. Bien. Acá yo El creo 0,83 no era negativo, profe. Sí, Era acá está. positivo. Acá está No era negativo. negativo. Claro, claro, por eso le digo no. No era negativo, era positivo. No era negativo. Me parecía que era negativo. No, Sí, menos por eso dije 0,16. Bien. No, pensé que A estabas diciendo... había dado negativo. No, Claro, B. no, pensé que me estaba diciendo, ¿acaso B no era negativo? Pensé que me estaba diciendo. Bien, entonces acá quedaría más y nada más, porque no hay nada que... Pero entonces puede ser, profesor, que dé negativo. Puede dar. Sí, claro que sí. Sí, va a dar negativo. Cuando da negativo, acá pongo el signo menos como recién les mostré, o si quieren pueden poner más, paréntesis y el signo menos. La pendiente va a tener el mismo signo que R. ¿Sí? R les había dado 0,77, puede ser, 78. Entonces, como este R es positiva, la pendiente también va a ser positiva. Si acá les da R negativo y la pendiente positiva, algo en algún lado metimos la pata. O al revés. Si acá es positivo, acá es negativo. Yo como puse recién, por ejemplo, estaba mal.
de una que estaba mal. Entonces habría que ver ahí dónde está el error. Bueno, entonces ahora ya tenemos el modelo ajustado y esta es la recta que yo voy a representar. ¿Cómo se representa gráficamente esta recta? Bueno, yo les voy a mostrar aquí rápidamente, pero después les voy a mostrar mejor cómo se representa esta recta. Tengo que representar en el diagrama de dispersión. Yo tengo el diagrama de dispersión que, recuerden, estaba formado por todos los puntos, esos que representan los datos. Y yo, para poder representar esta recta, necesito dos puntos nada más. El primer punto es la ordenada del origen, o sea, menos 1,16. ¿Dónde está este punto? Y está acá abajo. Acá abajo. Fíjense. Acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3, pero son todos positivos. Y acá tengo el menos 1, y acá abajo está el menos 2. Bueno, ¿dónde está el menos 1,16? Lo tengo que marcar sobre el eje Y, o sea, acá. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que tengo que tener en cuenta, tiene que tener como coordenadas la media de X y la media de Y. A ver, ¿me recuerdan cuánto es la media de X? Si miran ahí sus cálculos. 7,47. ¿Y la media de Y? 5,03. 7,47 digamos que está por acá. Y 5,03 digamos que está por acá arriba. Si yo marco ese punto como con coordenadas, ¿sí? Este punto, junto con el que acabo de marcar, me van a permitir trazar la recta de regresión, que va a ser esta. ¿Sí? Esa es la representación gráfica de la recta de regresión. Vamos a ver si eso ya está en el... Ahí creo que aparece el modelo ajustado. Ahí está la recta. Y bueno, y después vamos a ver qué significa esto de varianza total, varianza explicada, no explicada. Profe, le consulto. Sí. ¿Y si marcamos el 0,83, igual se puede armar la recta? No. Porque vi que marcamos el menos, no me acuerdo cuánto fue, 0,16 o algo así, creo que Sí, era. sí, pero no. El 0,83 sirve para predecir y no se marca sobre el eje Y. El 0,83 no se marca en ningún lado. Solamente se marca el valor de A. El valor de A, vos para trazar una recta, vos cuando vas a trazar cualquier recta, necesitas solamente 2 puntos. Si tenés más de 2 puntos, no importa, pero con 2 ya es suficiente. Entonces, uno de esos puntos va a ser A. Este va a ser A. ¿Sí? Y el otro punto, que puede estar por acá, por ejemplo, es un punto cuyas coordenadas son la media de X y la media de Y. Una vez que vos marques la media de X y la media de Y, vas a tener un nuevo punto que junto con el primero, acá en negro, que junto con el primero te van a permitir trazar la recta de regresión. ¿Sí? O sea que esta es la ordenada del origen. A. Y este punto es la medida de X y la medida de Y. Como podrás ver, acá no aparece B. No aparece B. Solamente se marca con esos puntos. Por supuesto que B te sirve porque necesitas para calcular A. Bien, entonces hemos casi terminado con la unidad 4. Vamos a continuar la próxima clase y mientras yo preparo algo para mostrarles, quiero que pongan, a ver, voy a habilitar el chat.
Así tomamos asistencia. Asistencia. Ahí vayan poniendo su nombre. Profe, una pregunta. Sí. El sábado dijo usted que iban a poner en la plataforma tipo el modelo de parcial, digamos. ¿Había dicho el horario? Sí, está el horario ahí. No me acuerdo. ¿Está entonces en el aula? Sí, sí, está. Todavía no está habilitado porque faltan las preguntas. Ajá. Pero está, creo que para creo que a las 9, si mal no recuerdo. Las Sí, 9. profe, está habilitado Pero bueno, desde las tendría que 9 de la entrar a mañana mirar. hasta las 4 de la tarde está habilitado. Ah, para las 4. Ah, bueno. Hasta El las día 4, sábado. el día sábado. Este sábado, sí, Ah, de bueno. las 9 de la mañana. Ah, desde las 9. Sí, profe, de 9 a Buenísimo. 4. Buenísimo. Hay que mirar bien cuando uno va a ingresar, porque una cosa es el tiempo que tienen habilitado y otra cosa es el tiempo que tienen para resolver. Por ejemplo, yo les puedo habilitar un cuestionario de las 9 de la mañana a las 10 de la noche. Sí. ¿Sí? Pero ustedes pueden ingresar en cualquier momento, pero una vez que ingresan, tienen un tiempo determinado para terminar. Por ejemplo, 30 minutos. Entonces, yo puedo elegir el momento en que me levante, o después de almorzar, o cuando estoy tranquilo, qué sé yo. Porque una vez que ingreso ya no puedo cortar. ¿Sí? Sí. Así Ahí que, aclararon, profe, en el examen que tenemos 1 hora y media para bueno. realizar el cuestionario. Una vez ingresado, ese es el tiempo que tenemos, 1 hora y media. Buenísimo. 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 Profe, ¿el tema Sí. que dio hoy va a entrar en el cuestionario? ¿Cómo? El Sí, sí, tema que sí. dio hoy. En el cuestionario de prueba no. No, porque Ah, como ok. les dije, es simplemente para que vean el entorno, no importa si responden bien, si responden mal. Pero sí en el parcial. Ah, ok. Ah, ok, porque no pude ver bien la clase hoy porque mi internet es muy malo, por eso. Bueno, Gracias. bueno, entramos al Kahoot. Son 3 preguntas nada más y cerramos la clase del día de hoy. Son 3 preguntas sobre regresión y correlación. Ahí está el código. Voy a ingresar desde mi aplicación. Profe, no entendí, ¿tenemos que entrar a ese link? Sí, pero yo no les dejé ningún link. A ver, si alguien puede poner en el chat. Y por favor, profe, para poder ingresar, que pongan en el chat. Ahí pongo. Ahí tienen que introducir el PIN. 771 6831.
Profe, creo que el link no está como para apretar y entrar, como que está, no sé si escribió o lo copió No, y no está pegó. como link. Está, yo escribí nomás. Lo tenés que copiar en el navegador. No sé cómo se puede poner como link. Ahí está. ¿Cómo van llevando la cursada con esta modalidad? Aunque ya están bastante acostumbrados, pero ¿cómo en esta materia en específico? ¿Van bien? ¿Se entiende? Sí, bastante Sí, bien. profe, mucho mejor ahora que los profes están haciendo la parte práctica, se facilitó bastante porque yo, Ah, por ejemplo, soy recursante y en ese motivo era lo que más me costaba la parte práctica porque teníamos solo por WhatsApp. claro, sí, sí, no. Hay un cambio. Profe, ¿Sí? yo por ejemplo, para tratar de entender, tengo que, digamos, rehago todos los videos que usted nos dio, los traspaso, los transcribo de vuelta y también leo la teoría que usted nos da y Ujú. entiendo, pero entiendo